Ustedes saben que el misterio del mal es una de las cosas que más han estudiado los teólogos, el tema de la realidad del bien y del mal, que se estudia dentro de la teología en el Tratado de la Creación. Porque cuando hablamos de los seres espirituales, hablamos de los ángeles, la creación de los ángeles, ahí hablamos de los ángeles buenos y de los ángeles malos. Los ángeles buenos son los que conocemos, algunos conocemos los nombres porque están en la Biblia, especialmente los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, cada uno con una misión particular. Es decir, los ángeles como tal no tienen capacidad de obrar por sí mismos, sino que obran de acuerdo a lo que Dios les ordena, lo que Dios les pide. Por eso cuando aparece Gabriel, el arcángel Gabriel, viene de parte de Dios a María. Pero así como están los ángeles buenos, están los ángeles malos, que son los demonios. Por eso cuando uno habla del diablo, es una forma incorrecta de hablar, porque así como hay muchos ángeles, hay muchos demonios. Y así como hay categorías angélicas, hay categorías demoníacas. A mí me tocó en algún exorcismo que había más de un demonio adentro. Y es una realidad dura, compleja, que hay que estudiarla, pero también hay que tomar todo esto con mucha fe, es decir, la certeza más clara, que es en lo que se basa la oración del exorcismo, es que el demonio puede ser muy poderoso, pero no deja nunca de ser una criatura. Por lo tanto, es infinitamente más pequeño que Dios. Por eso, la Iglesia siempre en su ascesis nos dice que la mejor arma que tenemos contra el mal es vivir en gracia, es vivir en la presencia del Señor, es estar siempre protegidos por el Señor. Nosotros vivimos una etapa del mundo muy compleja, todos los tiempos fueron complejos, unas cosas por otras, pero nosotros hemos ido perdiendo, como nos decía el Papa Paulo VI ya, hemos ido perdiendo el sentido del pecado, hemos ido perdiendo el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Y eso nos ha puesto muchas veces en la disyuntiva de ver que a veces disfrazamos al mal como si fuera un bien. Esto ya lo decía Santo Tomás de Aquino, un teólogo que escribió la Suma Teológica, que nos dice que cuando el hombre peca, ¿por qué peca? Porque el mal le aparece como algo bueno. Esto sirve para introducir esta parte. Hay varias formas en las que el demonio actúa en nuestro mundo. La más débil, por decir así, es la tentación. La tentación.
tentación del mundo, que no toda tentación proviene del demonio, eso también es verdad. Después hay otra forma que tiene el demonio de molestar al hombre, y es lo que llamamos la influencia. Esto es alta demonología, así que si no les queda muy claro, no se preocupen, porque la influencia, ¿qué significa? Que el demonio está dando vuelta alrededor de la persona, está molestando siempre alrededor de la persona no puede dormir, no puede pensar, siempre está pensando cosas malas, es decir, es como que lo está asediando. Para esto no hay nada mejor que recordar el tema de las murallas de Jericó, ¿no? ¿Se acuerdan? Daban vueltas y vueltas hasta que cayeron las murallas de Jericó. Es decir, el demonio, ¿qué hace? Desgasta al hombre, desgasta las fuerzas del hombre, desgasta la fe del hombre. Y entonces el hombre se siente, hay un malestar espiritual, así como existe la enfermedad física, psíquica, existe también la enfermedad espiritual. Y la última es ya la más compleja, la posesión, que es cuando el demonio toma las potencias de la persona y se mete adentro, por decirlo así, de la persona. Tal es así que en el ritual, en el exorcismo como tal, cuando uno pregunta algo, el que responde no es el sujeto al que se está exorcizando, sino que es el demonio el que responde. Entonces, cuando uno se encuentra con alguien que está muy tentado, o cuando una persona está siendo acechada, influenciada por el mal, ahí lo que se utiliza no es el ritual de exorcismo como tal, sino que se hace la oración de liberación. La oración de liberación tiene una característica muy concreta, que es que está siempre dirigida a Dios. Esto es fundamental. En la oración de liberación siempre se la dirige al Padre, a Dios Padre, por Jesucristo en el Espíritu, invocando la sanación, la liberación, lo que sea de la persona, del hermano, etcétera, etcétera. Mientras que en el exorcismo como tal hay dos tipos de oraciones. Una se llama deprecativa y la otra se llama imperativa. La deprecativa se dirige a Dios y la oración imperativa se le ordena al demonio que se vaya de la persona. Entonces, ese sí es un rito de exorcismo, que tiene otros signos, un aceite que se utiliza, sal exorcizada, agua exorcizada, hay signos, etcétera, etcétera. Entonces, la gran diferencia es esa, es decir, la oración de liberación es una oración de toda la Iglesia, que no somos solamente los que vivimos en este mundo, sino también de los santos, que interceden, piden la intercesión de Dios, para que Dios obre en un caso concreto, mientras que el exorcismo tiene otra dimensión. Hay una oración que se dirige a Dios, ciertamente, y la otra es una orden que se le da al demonio en nombre de Cristo, en nombre de la sangre de Cristo, para que abandone a la persona. Esa es la gran diferencia entre
una oración de liberación y una oración de un exorcismo como tal. Después la gente que tiene muchos piensan que tienen muchas cosas raras el ritual del exorcismo. No, los rituales del exorcismo son oraciones. Se rezan los salmos, se leen textos de la Biblia, textos del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios, donde Jesús expulsa a los demonios. Y los exorcismos se van dando con cierta periodicidad hasta que llega un momento en que la persona no tiene ninguna reacción más. Y entonces se vuelve a hacer 1 o 2 exorcismos más para ver qué pasa, porque al demonio se lo define como el gran mentiroso. Entonces a veces cuesta que hable, cuesta que dé su nombre, cuesta que salga. Por eso cada vez que se la nombra a la Santísima Virgen María, es como que se estruja la persona, porque se estruja el demonio adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque en María no pudo encontrar pecado, porque es la humana perfecta en ese sentido, y porque es la Madre de Dios. Es así, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Cuánto tarda un exorcismo? ¿Cuánto tardan las personas para ser liberadas? Es un tiempo que no manejamos humanamente. A veces puede pasar 6 meses, a veces puede pasar 1 año, a veces puede pasar más. Depende también de la periodicidad de las sesiones de exorcismo. Y también nos encontramos con otro grave problema, y es que cada vez somos menos los curas, exorcistas somos muy pocos. Lo importante es ayudar a la persona a que pueda empezar a descubrir el amor de Dios en su vida. Y una de las cosas que también se hacen dentro del exorcismo es rezar el rosario, hacer algunas decenas del rosario. Y ahí también uno ve unas reacciones, gritos, todas esas cosas extrañas. Claro, porque se está rezando a la Virgen, ¿no? Se está rezando a María. Así que, bueno, entonces lo importante es que quede clara la diferencia entre una oración de liberación y un exorcismo como tal, ¿no? Para poder realizar un exorcismo uno tiene que tener permiso explícito del obispo, de la diócesis, cumplir algunos requisitos, hay que estudiar un poco de demonología. Les voy a contar la anécdota de un psiquiatra judío. Yo, ese fue uno de mis primeros exorcismos. Con una persona, yo tenía que buscar un psiquiatra para que me dijera más o menos cómo estaba la persona, si era un problema psiquiátrico, psicológico, neurológico. Y entonces yo sabía que él era judío, pero era un judío religioso. Entonces le digo, mire, yo necesito hacer una prueba mientras usted está hablando con la persona. Sí, me dice, no tengo problema. ¿Qué le va a hacer? Me dice. No, le voy a tirar un poquito de agua bendita, le digo. Ah, bueno, dice. Entonces hago una cosa, me dice, usted siéntese en mi sillón, que yo me pongo del otro lado. Entonces la persona le va a dar la espalda a usted, me dice. Bueno, listo, perfecto. Estaba charlando ahí el psiquiatra con la chica, y en eso yo pongo
Había llevado agua bendita entonces pongo la agua bendita y le hago así. En la espalda tenía una campera de jean, me acuerdo. Y se da vuelta y me dice: ¡ay, que me quemo! Con voz de hombre. No se imagina ustedes la cara del psiquiatra. El psiquiatra puso una cara, bueno. Conclusión: 1 año y medio después, al psiquiatra lo bauticé, le di la comunión y lo confirmé. Ustedes deben tener algunas preguntas, así que podemos ir pasando, yo les voy contestando. Bueno, mi consulta es sencilla. Hace 2 meses, en una misa de sanación y liberación, se manifiesta el demonio dentro mío. Desde ese entonces vengo recorriendo misas, iglesias, confesándome, comulgando. El demonio entra y sale cuando quiere y hace lo que quiere conmigo. Está arruinando a mi familia, me está arruinando la vida. Llamo a una iglesia luterana y me cobran 1000 pesos para hacerme un exorcismo. Yo quiero saber qué hago acá sentada. ¿Cuántas misas más tengo que recorrer? Escuchar. ¿Cuántos rosarios más tengo que rezar? ¿Y cuánto más tengo que aguantar la tortura que estoy sintiendo? Bueno. Porque ya no puedo más. Porque la Iglesia Católica me pone muchas trabas, fechas, días, horarios, y ya no puedo más. Bueno, yo le voy a contar. ¿Cómo sigo? Ok. Gracias. A ver, en primer lugar le diría que si usted fue a una iglesia luterana y le quisieron cobrar, es lo más probable que sea este muchacho, el pastor Acuña. El pastor Acuña que, por empezar, no está reconocido por la Asociación Mundial de Iglesias Luteranas. Él creó su propia iglesia luterana y como se está haciendo su catedral en santos lugares, hace de todas estas cosas un negocio. Lo que le diría es que primero vaya al párroco de su parroquia católica más cercana. El párroco la va a tener que derivar seguramente. En la diócesis nuestra hay 2 equipos. En los 2 equipos hay psiquiatras, hay psicólogos. Yo le voy a explicar. Hay un protocolo que pide la iglesia para poder autorizar un exorcismo, por lo que expliqué antes hoy. Y es descartar primero todo lo que pueda llegar a ser natural y humano. O puede ser una psicosis, o puede ser una esquizofrenia. Es decir, hay un montón de posibilidades que para eso en los equipos están los especialistas para poder decirnos, decirle al sacerdote qué es lo que tiene la persona, si tiene alguna, o si conviven 2 realidades, como por ejemplo una enfermedad mental junto con una influencia muy fuerte, etc. Después,
en ese mismo equipo, lo que se hace es indagar un poquito la historia de la persona y de su familia. Es decir, no es lo mismo una persona que va muy seguido a la Umbanda, en donde se pescó un espíritu o un demonio, que aquellas personas que toda la vida iba a misa los domingos y nunca le pasó nada y un día empezó a andar mal, pero nunca fue a ningún lugar raro. Yo le puedo decir que el 80% de todas las personas que me ha tocado exorcizar, todas pasaron antes por el Umbanda, por el Quimbanda, por el Candomblé, por la santería, por el vudú, y se van metiendo en lugares donde no hay que ir. No hay que ir, es decir, hay cultos que tienen dos facetas. Por un lado, la que uno ve normalmente, por ejemplo, en un terreiro. Y por otro lado, los trabajos que hacen los pai atrás del terreiro, que lo que hacen es invocar al demonio. ¿Qué es el terreiro? Y el terreiro es el templo del humanismo. Cuando ya eso lo tenemos terminado, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos reunión normalmente una vez al mes para ver los casos de las personas, y entonces ahí vamos viendo cuáles son, o aparentemente más graves que los otros, y entonces se les hace una prueba primero. Una prueba que se hace con un aceite y una oración. Y después entonces, si hay alguna reacción extraña en ese momento, si la cruz que se marca con el aceite aparece, como pasó una vez, me acuerdo, queda como que la persona se quemó con fuego, lo que se le puso fue Santo Crisma, nada más, hay una señal muy clara de que hay algo extraño en la persona. Entonces, recién ahí se autoriza el exorcismo. Entonces dejo de asistir a mesas de sanación y de No. liberación porque no las tolero. Bueno, lo que yo le recomiendo es, primero, a ver, lo que les recomiendo, y así seguimos con las preguntas, les recomiendo que hable con su cura, con su párroco, él sabrá lo que tiene que hacer. Y cuando usted vaya a la iglesia, siéntese en el último banco, y si se siente mal, salga un poquito y después vuelva a entrar. Pero no abandone la oración, no abandone la fe ni la esperanza, porque peor, se estaba regalando, digamos así, al mal. Es decir, confiésese, comulgue, rece, acérquese a un santuario, o vaya a Luján, o vaya al santuario de Lourdes, o a Schoenstatt. Es decir, esos lugares son lugares de mucha fuerza, interior, de mucha energía, digamos, de Dios, ¿no? Para purificarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Le quería preguntar, usted dijo que el mal se disfraza de bien y ahora veo que están apareciendo un montón, y que a mí me pasó, de terapias alternativas de la New Age, como el Reiki, y me dijeron que no era bueno, quería saber su opinión, y a las personas que habían hecho iniciación Reiki, que yo la hice, yo no sentí una cosa mala, y bueno, quería preguntarle qué tan malo era, qué tan mal puedo estar por haber hecho eso. Yo me confesé, le pregunté al sacerdote con el que me confesé, porque fue hace poco que me pasó, que me dijeron que podía ser una mala influencia. Bueno, y quería conocer su opinión y qué hay que hacer con respecto a eso. Ok. A ver, el tema, nos metemos en un mundo muy complejo que es el de la New Age. Hay que tener en cuenta que la New Age es un sincretismo
donde se mezcla como en una ensalada distintos elementos pseudocientíficos, esotéricos, religiosos, y entonces lógicamente pueden ser cosas que no sean compatibles. A ver, por ejemplo, en la New Age, en general, los grupos orientalistas tienen una noción de Dios que no es compatible con el cristianismo. A ver, los judíos, los musulmanes y los cristianos creemos en un Dios personal, un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer, mientras que el hindú, el budista, el sintoísta, la concepción de Dios es un concepto, es eso, es decir, es la concepción de la totalidad, de la plenitud, pero no es una persona. Entonces, cuando nosotros hacemos yoga, no voy a hablar mal del yoga, los occidentales usamos el yoga como una forma de relajación. Pero hay un documento de la Iglesia que advierte que no hay que olvidarse de que el yoga es una forma de oración de las religiones orientales. Entonces, si las utilizamos, tenemos que utilizarlas con mucho respeto. Acaba de salir hace muy poco, el documento que yo hablo es de hace 10 años, pero acaba de salir hace poco una notificación del Vaticano sobre el yoga, sobre el Reiki, como yo no les diría que dice claramente que sean nocivos, pero que dependen mucho del maestro espiritual que tiene. Si yo me atrevería a decirles que jugar con energías es muy complejo. De hecho, yo soy radiestesista y las energías son complejas. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice: me voy a ir a hacer unas sesiones de Reiki para serenarme, si uno no sabe quién es el que da Reiki. Entonces yo hago la diferencia acá en esto, ¿no? Entre la persona, si yo tuviera que hacerme Reiki, primero buscaría que sea una persona religiosa, católica, con conceptos claros, y que en lugar de recitar algún mantra o de estar en silencio, recite por ejemplo un salmo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, etc. Así que yo le diría eso, es decir, hay que tener cuidado quién es el maestro espiritual, porque un maestro espiritual le puede destruir la vida, como ha pasado con Jim Jones en su momento y la masacre de Guyana, y entonces, o si es una persona de iglesia, es una persona de fe, etc., bueno, es mucho más confiable, digamos, el tema. ¿Qué influencia tiene en una persona cuando se cree que le han hecho un trabajo de macumba o de alguna de cultos negativos? ¿Influye psíquicamente en una persona si esa persona se la cree? Sí, la persona se puede enfermar, la persona comienza a entrar en una etapa de sugestión, se sugestiona y se puede enfermar psicológicamente. Por eso, normalmente cuando hay personas que están con problemas
espirituales así o le han dicho que le hicieron alguna macumbita o esas cosas, lo mejor es medir las energías que tiene la persona y acudir. Eso lo puede hacer cualquier sacerdote que le haga una bendición, y si no pueden ir a alguno de los exorcistas. De hecho, muchas veces nosotros sacamos maleficios, los maleficios famosos, con el mismo aceite de los exorcismos. ¿Qué significa cuando la persona en esa situación es como que no tiene aura, no tiene energía, pierde la energía totalmente, físicamente? Sí, se enferman. Sí. Pero lo que hay que tener en cuenta ahí, en todas estas cosas hay que ser equilibrado. Hay que buscar también si la persona no está en ese momento cursando una posible enfermedad y por la cual su campo áurico o su energía ha disminuido mucho. Para que el demonio tome posesión de uno, no es necesariamente que tiene que estar predispuesto o quererlo o llamar al demonio. Puede venir porque quiere. Yo le voy a decir lo que dice la doctrina de la Iglesia. Cualquier persona Dios puede permitir, para sacar un bien mayor, pasar por el sufrimiento que supone o una tentación o una circunstancia o influencia o una posesión. Yo he tenido que hacer exorcismo a una religiosa sumamente santa, y de hecho también sabemos que, porque todo esto se juega dentro del ámbito espiritual, que es una cosa muy, muy sensible. Algunas veces dijeron que a la Madre Teresa le habían hecho 2 exorcismos. Mentira, no le hicieron exorcismo, hicieron una oración de liberación, porque estando internada en Roma, se vio asediada por una gran tentación que le repetía: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esa voz que ella misma decía pasaba por su mente. Entonces el Papa Juan Pablo II mandó a uno de los exorcistas de Roma a hacerle una oración de liberación a la Madre Teresa. 2 le hicieron. Y él se serenó. Y esa serenidad le duró. Por eso que la oración y la Eucaristía, el alimentarse de Dios, es fundamental en todo esto. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Le quiero hacer una pregunta. Siempre supe, y me lo dijeron en Córdoba cuando sucedieron cosas hace muchos años, que el rosario es la mayor protección que un ser humano puede llevar con él. Es decir, que uno lo use siempre. Otra pregunta hago: ¿cómo nos podemos proteger del demonio o de personas que realmente son fuertes a uno? Porque por ahí uno es muy débil a veces. Vio que tienen energías débiles. Bueno, ¿cómo nos podemos proteger de esas personas? ¿En qué forma? Gracias. Lo que ya les dije, es decir, lo mejor es estar en estado de gracia, comulgar, confesar en consecuencia, rezar el rosario y ponerse, si quieren, una medalla de San Benito y rezar la novena de San Benito y rezar la oración que tiene la medalla, que es una oración de exorcismo. El exorcismo como tal no es un ejercicio mágico de la Iglesia. Supone de la persona que es exorcizada todo el esfuerzo por ser liberada también, ¿no? Es decir, rezar, todo lo que dije antes, lo tiene que hacer. Por eso que cuando nosotros vemos que hay un exorcismo que está
medio en una meseta, inducimos a la persona que acreciente su vida espiritual, que lea la Biblia, que rece. No, yo no puedo rezar porque me distraigo. Entonces agarre la Biblia, agarre los salmos y empieza del 1 y se reza todos los días un salmo. Cosa de darle un tiempo a Dios. Y ahí va a ver cómo se va a ir serenando. Cuando hay momentos en situaciones que son más complejas, ahí bueno, los exorcismos pueden ser un poco más largos. Yo estuve en una época muy perdida de la iglesia, con muchas preguntas, y me metí un poco en el esoterismo, que me atrapó mucho. Invité a una mujer, conocí a la hermana de una amiga mía a casa, que entraba en trance, y ella en trance me dijo que yo estaba adorando algo que me hacía mucho daño y que estaba en mi cuarto. Cuando subimos a mi habitación, yo le alcancé una imagen de una Virgen de Montserrat que yo tenía, que me la había heredado mi abuela. Cuando ella la tomó, empezó a hacer como arcadas, una cosa muy fea, y me dijo que la enterrara con un paño rojo. Yo en esa época estaba muy perdida y muy asustada, lo hice. Eso fue hace muchos años. Después yo volví a la iglesia, ahora soy muy practicante, pero siempre todos los días me pregunto si yo no habré hecho algo malo o algún trabajo o algo que dañe el futuro de algo mío, de alguien o mi casa o lo que fuera. No, porque en ese momento no eras consciente de lo que estabas haciendo, estabas inducida por esa persona. Si alguna imagen religiosa puede estar trabajada, sí, puede estar trabajada. Por eso normalmente lo que se hace cuando uno encuentra una imagen, o se la bendice o se la destruye quemándola. El fuego purifica y se entierran los restos por si alguna vez estuvo bendecida, porque eso no se puede tirar a la basura. Puede ser. Ahora hay que ver la credibilidad también de la persona que le dijo eso, ¿no? Estamos llenos de chantas, y yo les aseguro una cosa, en los países, esto es común, a mayor crisis social, mayor auge de estos maestros espirituales, entre comillas, que se llenan los bolsillos con la necesidad de la gente. Ahí atrás a lo de la columna, por favor. Buenas tardes, padre. Acá. Una consulta. ¿Qué influencia o método de protección puede tener una persona, para nosotros que vivimos cerca de dos umbandas? O sea, tenemos de vecinos las dos casas, uno pegado al otro. Y cada tanto, si no tiene un ritual uno, no tiene el otro, se escuchan las campanas, los tambores, etcétera, etcétera. Quiero saber cómo proteger a mi familia para que no le pase nada. Y pones un templo. Yo lo que te diría es, hacer bendecir tu casa, poner una imagen de San Benito Abad en la puerta de tu casa, limpia siempre la vereda. Si encontrás alguna cosa extraña, no la toques, barrela, tirarle alcohol y prenderle fuego. No toques nada extraño, ni el pollo, ni el pochoclo, nada de esas cosas. Protegete de esa manera. Pónganse una imagen de San Benito, háganla bendecir. Y vivan en paz y en serenidad. Yo hace 6 años que vengo a las bendiciones del Padre Adrián y bueno, quiero dar testimonio de algo muy raro que me pareció a mí ver hace 2 semanas. Traje de casualidad a una amiga que se le había enfermado toda la familia, le digo vení porque las bendiciones son bárbaras, y entonces vinimos y estábamos en un cuarto cerrado
y una de las personas que habían recibido la bendición, así por azar yo la miré, estábamos todos juntos, y trató de levantarse después de la bendición y no pudo, una chica joven con un rosario. La segunda vez trató de levantarse y tampoco pudo, y ya la tercera vez, bueno, el padre Adrián se le acercó y empezó esta chica a estirarse. Yo ahí mucho, bueno, empecé a mirar, pero después no quería mirar más. Se le empezó a inflar la garganta y empezó a emitir unos sonidos de animal espantosos. O sea que doy fe que no puedo dar una explicación racional a lo que vi. Soy creyente, pero es la primera vez que me pasaba algo así. Creo que nos quedamos todos muy medio impresionados porque los ayudantes del padre Adrián fueron corriendo a buscar agua bendita y empezaron a sumergir los rosarios en agua bendita, y el padre Adrián no se movió de la chica, que se le fueron los ojos para atrás, y era muy impresionante el sonido que le salía a esa chica. Ahora mi pregunta, imagínense mi amiga que iba por primera vez, que me preguntó si esto pasaba siempre. Mi pregunta es, si cuando pasa eso, bueno, a nosotros nos dio mucho miedo, mi amiga mucho más, y nos retiramos. Mi pregunta es si en ese momento estar presentes ahí en ese lugar es peligroso, si hay que quedarse y rezar. Yo me puse agua bendita y recé el Padre Nuestro. Obviamente mi amiga, que no estaba acostumbrada, me dijo: tengo taquicardia, mejor nos vamos. Y después se compró media docena de botellas de agua mineral y las volvió y las bendijo a todas, porque dijo: nunca vi, doy fe que no era ni epilepsia ni que tenía esquizofrenia, sino que los ruidos que, pobre chica, de golpe se transformó. Doy fe que no era ni epilepsia ni nada, ni esquizofrenia ni nada, nos vimos. Quiero preguntarle si era peligroso. Lo primero que a mí se me ocurrió pensar es, porque yo digo, bueno, qué raro, si es peligroso quedarse o si fue bueno irse. Después recibimos otra bendición. Si es peligroso presenciar una situación así por miedo a que... No es peligroso. Lo que se pide normalmente de las personas que colaboran, si bien no era un exorcismo eso, es que normalmente suelen estar en gracia. De hecho, los curas, cuando hacemos los exorcismos, el día anterior solemos confesarnos y hacer un cachito de ayuno, como preparándonos para el exorcismo, ¿no? Somos parte del grupo de ayuda los viernes, y parte de la pregunta está contestada por usted recién. Y queremos preguntarle, en caso de que haya una persona que se esté manifestando sin un cura a mano, lo podemos mirar a los ojos, lo podemos tocar, conversar, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer si no hay ningún cura es ponerle un poco de agua bendita, darle a tomar agua bendita si puede tomar, no la vayan a ahogar. Si la persona ustedes la conocen y algunos ministros de la Eucaristía, cortar un pedacito chiquito de la hostia y ponérsela bajo la lengua para que se serene, y hablarle y rezar. Completa un poquito, ¿cuáles serían los 4 tips? Que, por ejemplo, no mires a los ojos, si escupe, no mires a los ojos, si escupe, que no te toque. O sea, ¿cuáles serían los 4 tips a tener en cuenta cuando uno está llorando? Eso ya entra dentro de una especie de folclore. Yo te puedo decir que a nosotros nos han escupido tantas veces los posesos y posesos. No pasa nada. Más que te da un poco de asco, peor es cuando escupen al Santísimo Sacramento, cuando lo pasan ahí, ¿no? Por eso digo, no se contagia por contacto. Cosas que uno hace inocentemente pueden causar que uno se infecte o digamos, sea poseído por el demonio. Porque hay muchas cosas que uno hace inocentemente, ¿no? Y puede causar, por ejemplo, muchas veces dicen un tatuaje, diferentes cosas. Usted dijo que unas chicas habían pateado algo, entonces
no sabían. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son? ¿Qué puede causar que uno se infecte o sea poseído? Jugar con todas estas cosas que tocan este mundo y el mundo espiritual no es, por ejemplo, el juego de la copa, la Ouija, muchos jueguitos de internet hoy en día, todo eso puede predisponer a una, no le diría una posesión, pero sí a una influencia fuerte. Y no indagar demasiado en las páginas de internet demoníacas, porque asustan mucho. Muchas de ellas están infectadas con virus y provocan en las personas un estado de sugestión que las hacen convencer de que están posesas. En general, con el demonio no se dialoga. Por eso, si yo les leyera a ustedes una oración imperativa, al demonio se le ordena en nombre de Cristo. Pero eso está reservado al exorcista. Ninguno de los que están en el equipo de exorcismo habla con el poseso, ni con el demonio en el rito. Tiene que ser presbítero u obispo, porque hay una protección por la gracia de Estado. Eso es lo que dice la teología. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? ¿Qué es lo que uno tiene que sentir para decir quiero buscar una liberación, quiero buscar un cura, exorcista, liberador, sanador? ¿Cuáles son las características que uno tiene que sentir? ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Porque malestar. estoy escuchando que hay gente que quizás está enferma y nada más. Malestar espiritual, angustia, mucha angustia, por ejemplo, angustia espiritual, ingresar a un templo y sentirse mal, ver una imagen religiosa y sentir aversión. El ritual de exorcismo como tal pone tres o cuatro indicios. Todo aquello que tenga que ver con lo sagrado, en principio provoca en el poseso aversión. Es una de los elementos a pensar. Entonces, cuando uno está con desazón, ese tipo de cosas, por ahí no tiene nada que ver con una posesión, pero sí puede tener que ver con una fuerte tentación y ese tipo de cosas. Entonces ahí basta primero con ir al sacerdote de la parroquia de uno, que es tan sacerdote como cualquier exorcista. Yo les digo algo en este sentido. Cuando nosotros damos charlas a los párrocos saben manejar un ritual, no de exorcismo porque no lo tienen, pero sí un ritual de bendiciones, bendiciones sobre las personas, etc., ¿no? Y son tan válidas como las que podría, la misma bendición que si la hace un exorcista. Entonces, lo que nos sucede muchas veces a nosotros los exorcistas es que, entiendan bien lo que voy a decir, perdemos mucho tiempo con cosas que pueden hacer otros sacerdotes y por eso se espacían demasiado a veces los exorcismos como tal. Quería preguntarle si hay otras entidades, aparte del demonio, traviesas, digamos, que pueden molestar al cristiano, que no son exactamente el demonio, pero sí que pueden molestar mucho. Puede haber espíritus. La diferencia del espíritu con los demonios es que los espíritus son los espíritus de los muertos. De una persona a la otra. No, pueden molestar. No tienen posibilidad de entrar en una persona. El mismo espíritu que molestó a una persona puede ser trasladado a otra persona
y seguir molestando a esa persona. Puede seguir molestando. En esto la sabiduría del campo es muy sabia, valga la redundancia. Cuando alguien muere violentamente, que viene, cuando llega el cura al lugar, por ahí pasaron 6 meses, hay que ir porque el alma está en pena, dice. El alma en pena. En el fondo es el espíritu que no ha ascendido todavía. Y también nosotros estamos llenos de ofertas, porque la curiosidad es la que nos lleva a ver si mi abuelita se salvó o no se salvó, dónde está mi abuelita. Entonces vamos a los cultos espiritistas como la Escuela Científica Basilio. Yo le voy a repetir la frase de un psiquiatra que dijo: yo, si no fuera por la Escuela Científica de Basilio y los cultos espiritistas, no tendría laburo, porque vivo atendiendo gente que enloquece en esos rituales. Bueno, vamos a hacer una oración. Tengan en sus manos todo aquello que quieran que quede bendecido. Tengan en cuenta que tienen que ser o agua, o alguna imagen, un rosario, algo religioso, la foto de un ser querido que esté enfermo, etc., ¿no? Es decir, lo demás no va a quedar bendecido, o sea, cuernitos y esas cosas no se bendicen. Bueno, el Señor esté con ustedes. Que el Señor los cuide y los bendiga. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia. Amén. Que el Señor los mire con amor y les dé paz. Amén. Que Él vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Amén. Que poniendo en ustedes su mirada los conserve y los bendiga. Amén. Y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de irnos vamos a rezar juntos a María nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que nos hayan atendido. Que Dios nos bendiga a todos.